de los niveles de agencia, que es donde vamos a entrar, fue lo que quedamos la clase pasada. Semiótica es estudio del sentido, entender cómo circula, cómo se estructura, cómo se genera, cómo se transmite, cómo se comunica, cómo se interpreta. Todo lo que tenga que ver con la dación de sentido es lo que estudia la semiótica. Decíamos que separan la semiótica tradicional, que también buscaban de darle explicación al sentido, pero a través de estudiar los signos. La razón por la que estamos estudiando tanto la agencia es porque una manera de explicar el sentido, cómo le damos sentido a las cosas, es la manera agentiva. Entonces, por eso es tan importante la agencia. La agencia es la capacidad de dar sentido, entonces, una vez lo dije yo en alguna de las sesiones, por eso es que es un problema semiótico. O sea, la agencia, estudiar la agencia es un problema semiótico. ¿Por qué? Pues si yo entiendo cómo funciona esa capacidad, resuelvo las preguntas semióticas que nos planteamos al comienzo. Por eso es que estamos tan enfocados en este tema de agencia. La agencia es una capacidad para dar sentido. Y dar sentido es una actividad, o sea, algo que alguien hace. La agencia es un problema semiótico. Los niveles de agencia también vienen a resolver muchos problemas de los grados de complejidad en la dación de sentido y cómo fluye diferentes tipos de agencia en el flujo de la conciencia, en el flujo de la experiencia. Entonces, lo que intenta demostrar o explicar los niveles de agencia es que nosotros fluimos muy dinámicamente, que hace que las cosas no sean jerárquicas, sino que sean acumulativas. Esta capa, esta que está a la base, se sublima en la siguiente, y la siguiente se sublima en la siguiente. Esa es la noción de fundieron. Ahora, a la noción de fundieron le añadimos también el flujo dinámico, o esa es lo que yo intento resaltar en el artículo, que no es solo fundieron, que era lo que decía la semiótica cognitiva, sino que voy más allá del fundieron, o sea, no que esta se sublime en esta, esta en esta, esta en esta y esta en esta, sino que además hay un flujo dinámico entre los niveles. O sea, esto no tiene nada de jerárquico. Entonces ahí se propone que lo que hay es un flujo. Entonces, con esa introducción, ese es el origen de los niveles, diferentes tipos de agencia, con diferentes objetivos de dación de sentido, véanlo así, con diferentes grados de complejidad también. Puede ser que los que estén más arriba sean más complejos, y de hecho, lo es, son más complejos, añaden complejidad. O sea, es más complejo tener un mundo simbólico como el de los humanos, que se meten en unas películas con la agencia como sí, con lo espiritual, con los hábitos, con las costumbres, lenguaje y todo el universo simbólico, lenguaje, pero no solo el lenguaje, todo el universo simbólico. Eso es más complejo que simplemente estar de manera inactiva, en la natural attitude, como si fuéramos un gatico. Entonces, entendido eso, entendido que son niveles, grados, distintos grados de complejidad, acumulativos, o sea, fundieron, pero además dinámicos en el flujo, dinámicos en el flujo de la conciencia, que era lo que proponía el artículo, eso se vuelve muy poderoso para explicar muchas cosas, muchos fenómenos. En el caso del artículo, se explicó el fenómeno de la bocetación. Adelante, Eric. Profesor, yo solamente quisiera, por ejemplo, algo que a mí me costó un poco de trabajo fue el tema del estatus representacional. Entonces, creo que, por ejemplo, para las demás personas que igual leyeron el artículo, quizá funcionaría algún tipo de ejemplo con respecto a alguno de sus proyectos para poder entender cómo puede cambiar el estatus representacional o cómo funcionaría el cambio de estatus representacional en algún caso en específico, por ejemplo, que tengan dentro de sus proyectos. Pues la pregunta es buenísima. Entonces, el artículo que propone es que en el acto de bocetación hay momentos del flujo de la conciencia que son puramente enactivos. O sea, están en el nivel de la agencia operativa, que son los momentos donde uno siente que está dibujando como un niño. ¿Cómo dibujan los niños? Pues dibujando. Ellos no están pensando en representar algo, sino están dibujando enactivamente, en una actitud muy natural del acto de dibujar, o sea, la experiencia de dibujar, que es distinta al dibujo como representación. La conciencia del dibujo como representación. Entonces, entonces lo que yo propongo en el artículo es un diálogo entre los dos, de momentos en donde el diseñador, cuando hacen trabajos de campo y le preguntan a los diseñadores, muchos manifiestan que hay momentos enactivos, que están en el proceso creativo y lo sienten como fluido. Para poner el caso concreto, Eric, nosotros diseñamos un carro eléctrico que es el Seven. Es un vehículo eléctrico para Bogotá. Entonces dijimos, vamos a ver cómo con diseño mitigamos un poco esa sensación de vulnerabilidad de un carro tan pequeño, haciéndolo agresivo y robusto.
Entonces el concepto de diseño fue agresivo y robusto. A ver si ahí se imponía un poco más en la calle, al menos semióticamente, representacionalmente. Entonces, ese fue el concepto de diseño. Entonces, cuando estamos en la fase de creación, o sea, fase de bocetación, en esa exploración de formas, ahí uno está pensando el carro por el carro, la forma por la forma, o sea, podríamos decir que si hiciésemos una investigación cualitativa, ahí el diseñador está en el plano operativo, o sea, dejándose fluir en el lápiz y haciendo formas, y generando formas, a ver cuál le resulta en esa exploración formal. Y de hecho se dice que entre más fluida se haga, pues mejor, o sea, uno entre más se deje llevar por esa generación de formas sin pensar tanto en los objetivos, en los requerimientos, sino generando el concepto en esa fase de ideación, generación de ideas, podría haber momentos de flujos experienciales en activos. Lo que se plantea en el artículo es que en el momento en que eso pasa a evaluación, o sea, en el momento que usted ya no está dibujando el vehículo por dibujarlo y por obtener una forma, sino que toma distancia y dice, ¿cómo me quedó? Y evalúa, ahí cambió el estatus. Entonces ya no es en activo, sino que cambió a un estatus representacional que es el que le permite evaluar. Ya no es en activo, ya es representacional. Para poder evaluar usted tiene que pensar en los requerimientos, pensar en el objetivo que quería hacerlo robusto, pensar si le gusta, no le gusta, o sea, por tanto subió un nivel, pasó al reflectivo, que es el nivel 2 en los niveles de agencia, está reflexionando sobre el boceto que hizo. Y se plantea que ese diálogo es muy fluido, o sea, que el cambio no es secuencial, no es que usted primero en activo y después de que terminó lo en activo pasó a lo representacional, sino que es muy fluido, de manera natural a todo lo largo del proceso. Ahora, en la medida que avanza el proceso, pues yo ya tengo que hacer evaluaciones más rigurosas, ya tengo que mostrarle los bocetos a mis colegas. Luego tiene otra característica. Fíjense que los niveles de agencia se separan dos tipos de agencia, la agencia original y la agencia aumentada. Y la agencia original, pues, es la que no tiene artefactos. Esa clasificación es muy importante porque quiere decir que la mitad de los 6 niveles, o sea, los 3 primeros son sin artefactos. Y los de arriba son con artefactos. Entonces, fíjense, las 3 primeras pertenecen al cuerpo desnudo. Ahora, lo que hemos venido diciendo acá es que eso es una abstracción, que realmente uno no tiene ese cuerpo desnudo, es solo una abstracción, porque la agencia humana está definida con base en los artefactos que produce. Por eso es que el artículo propone que se combina la agencia operativa con la agencia aumentada en el uso del lápiz. Hay una combinación de las dos, o sea, yo tengo un lápiz, le incorporé a agencia aumentada, pero lo uso de manera inactiva, o sea, con agencia operativa. Hay una combinación y lo que cambia es el estatus representacional, en activo en algunos momentos, representacional en otros, con diferentes grados de saliencia, dependiendo cómo avance el proceso de diseño. Entonces yo ya incorporé el lápiz, pero estoy en activamente, que es el concepto de transparencia que tanto se habla en el artículo. Cuando yo no pienso en el lápiz, es transparente el lápiz para mí, porque dibujo tan bien que yo no necesito pensar en el lápiz, solo va a pensar en el lápiz y falla. Entonces si se me parte la punta, si tengo que sacarle punta. De resto, el lápiz se me hace transparente. Ese es el estado de la bocetación. Cuando usted empieza a ser consciente del estatus representacional, ya no es el dibujo del carro por el carro, ya es el carro para someterlo a evaluación, para comunicárselo a mis colegas, para ver si de verdad representa robustez o no, y que el signo no es algo que exista per se, sino que es algo que se otorga, eso es en semiótica agentiva, y uno es el que decide a qué le da estatus de signo. Y por último, el más complejo es cuando los signos se vuelven complejos y forman conglomerados, que es lo que llamamos comunicación polisemiótica, que ya estoy usando mi boceto para presentárselo a un equipo de diseño y además no solo se lo presento visualmente, sino que les explico cosas, entonces meto el lenguaje, está el sistema semiótico del lenguaje, y además muestra el boceto, pero después muestra un render y dice, y además funcionaría así, y muestra un modelo funcional, ya se vuelve complejo. Y entonces está usando recursos polisemióticos, modelos, lenguaje, bocetos, gestos, que hablábamos. Es el nivel 6 de mediado por lenguaje y otros sistemas simbólicos. Ahí yo propuse este mapa, esta figura, que es un proceso de diseño desde el punto de vista cognitivo. Framing y reframing, lo que hacemos los diseñadores.
Nosotros sabemos que íbamos a hacer un carro eléctrico, pero antes de saber que tenía que ser un carro eléctrico robusto y agresivo, fue porque le dimos vuelticas, o sea, pensamos escenarios. Eso es el framing. Framing, reframing nos genera un concepto que ya sabemos cómo va a ser la divergencia. Esta es la divergencia, cada punto representa una idea, pueden ser n puntos. Este es el proceso de maduración de la idea. Esta exploración sería la inactiva, es una exploración que combina, hay mucha serendipia, n iteraciones, o sea, las repeticiones son, a veces es una, hay diseñadores que son muy lineales, secuenciales, o problemas de diseño más que diseñadores. Problemas de diseño usted resuelve solo con una iteración, directo. Hay otros que requieren muchas, y es lo normal que uno use muchas. El eje X y el eje Y, mejor, los dos ejes, representan los momentos de evaluación. Por ejemplo, lo que sí quería señalar con este cuadro era que esta primera evaluación, que es de la fase inicial del proceso, es esa evaluación que uno hace casi con uno mismo, o sea, es una evaluación rápida, es una evaluación, un testeo rápido, que usted dice, sí, voy bien, sigamos. En cambio, en la medida que avanza el proceso y que hay más filtración de ideas, es porque la evaluación ya es más profunda. El croquis está representando la casa que se va a fabricar, que se va a construir. Y cuando usted entra a evaluar si le quedó bonita, si sirve, si el programa funciona, pues todo tiene estatus representacional ahí. Cuando la está creando, tendría un poco en activo. Listo, muy bien, Eric, espero que haya sido claro. Entonces, esa ruptura del cambio de estatus es el momento de evaluación, es lo que yo planteé. Sí, muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muy bien, listo. Muchas gracias.